Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre el horizonte tardío. En este horizonte donde se desarrolló una de las grandes altas culturas de América Latina. Estamos hablando de los incas, ¿correcto? Compartir pantalla. Bien, vamos a... Muy bien, horizonte tardío. En el horizonte tardío, la cultura que se desarrolló fue la cultura de los incas, ¿correcto? El periodo de los incas comprende, o sea, el inicio de los incas comprende aproximadamente de los años 1200, 1300, cuando comenzaba a expandirse este territorio procedente de lo que hoy se conoce como Bolivia, los Taipicalay, hasta que se establecieron en el Cusco. Esta etapa del horizonte tardío se concentra específicamente desde la expansión del imperio de los incas, donde comenzó a controlar mayores dominios, donde comenzó a controlar mayores zonas y áreas de influencia. Muy bien. El horizonte tardío es el último periodo de las altas culturas. Está comprendido desde la victoria de Lauqui, Cusi Yupanqui, conocido posteriormente como Pachacútec, sobre los chancas, en el año de 1438, donde el imperio comienza a expandir sus territorios, ya no tan solo en la ciudad del Cusco, sino llega hasta la costa, hasta el norte del país del Ecuador y de Colombia. Hasta la llegada de los españoles y la captura del Inca Atahualpa en 1532. ¿Correcto? Estamos hablando que este imperio, que esta cultura tuvo un periodo de influencia de... O sea, de la etapa imperial estamos hablando de 94 años. Esta es la etapa imperial. Pero todo el imperio de los incas estamos hablando de unos 200 a 300 años de antigüedad aproximadamente. A este periodo también se lo conoce como tercer horizonte cultural, como el horizonte inca, como el imperio del Tahuantinsuyo. Esta etapa fue una gran etapa de expansión continental, donde muchos señoríos y curacazgos se anexaron al imperio, ya sea en forma pacífica o en forma violenta a través de la conquista. ¿Correcto? Para explicar el origen de este imperio, existen dos leyendas. Una primera leyenda de los hermanos Ayar, recogida por Guamán Poma de Ayala, Pedro de Cieza y Juan de Betanzos. Y la otra historia de Manco Cápac y Mamaogio, recogida por Inca Garcilaso de la Vega. De estas dos leyendas, la escrita por Inca Garcilaso de la Vega no tiene un origen andino. Algunos historiadores argumentan que Garcilaso de la Vega lo escribió asemejando la historia con algunas culturas europeas, o sea, quería hacerle digamos, una leyenda más actualizada, más romance. Pero la historia de los hermanos Ayar, de Guamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, recogen una historia más verídica del origen del imperio de los incas. A ver, vamos a ver juntos. El dios principal de los incas fue el dios Huiracocha.
el Dios hacedor del mundo, Dios que salió de las aguas del lago Titicaca, ¿correcto? Que creó el sol, la luna, las estrellas, que creó a la humanidad, que sopló sobre las piedras y de estas resultaron grandes creaciones gigantes sin cerebro, los cuales desagradaron al Dios y posteriormente las destruyó con un gran diluvio. Finalmente, Huiracocha desapareció del Océano Pacífico al caminar sobre las aguas. Vamos a ver un poco la historia de este dios Huiracocha. A ver. ¿Atentos?